This video is just a quick preview of one of over 200 step-by-step percussion lessons included in our Conga Chops membership. So don't forget to hit like and subscribe, and head over to congachops.com to start your free 7-day trial and check out everything we've got on the site. Para empezar esta lección, vamos a aprender una forma de acompañar el ritmo del cha-cha-cha usando la cáscara del timbal, que nos funciona perfectamente en tempos más lentos y nos da otro color, más seco, que cuando acompañamos con la campana. En este patrón de un compás, aunque imita el patrón de las maracas, cuenta con un sticking interesante. Lo podemos usar en momentos como versos o solos de piano o tres, o cuando necesitamos acompañar con menos volumen. Así que en nuestra mano dominante vamos a tocar corcheas marcando las negras del compás, mientras que con nuestra mano no dominante vamos a tocar dos tresillos, el segundo y tercer tresillo del segundo tiempo. Y tocaremos un pequeño acento con nuestra mano dominante en el primer tiempo. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a repetir este mismo patrón dos veces dentro del compás para tocar el patrón completo. 1, 2, 3, 4. Hay varios stickings distintos que podemos usar para este mismo patrón, pero este sticking en particular me gusta mucho porque nos ayuda a mantener un pulso constante de negras durante el ritmo. Es bueno notar que nuestras manos tocan en unísono en el I del 2 y el I del 4. A ver cómo suena un poco más rápido. 1, 2, 3, 4. Now, if you're interested in learning more about what we do on Conga Chops and how we can help you further your skills, come check us out at congachops.com. We've got an incredible library of step-by-step courses and lessons, over 10 hours of exclusive practice loops, hand-picked Spotify playlists for each pertinent course and lesson on the site, and an amazing community forum where you can meet and discuss with other members, as well as get one-on-one feedback on everything you're working on. Just click the link below to grab your free 7-day trial and see what it's all about. Now, please don't forget to show your support for our channel by giving this video a like, leaving a comment down below as far as what you'd like to see me cover next, and hitting subscribe so you can catch our new videos. I'll see you in the next lesson.